A ver si funciona. ¡Ay, que sale volando! Llegó la hora, ya tenemos aquí los nuevos Samsung Galaxy S26 para probar y regalarte a ti, querido suscriptor suertudo. Pero antes vamos a darle duro. Con novedades muy llamativas como la estrella de este año, la pantalla de privacidad inteligente, unas mejores cámaras, Supuestas mejores cámaras. nuevos superprocesadores ultra refrigerados en los distintos modelos o su diseño más fino pero más frágil. Pero también hay cosas gordas en su interior. El domador de cámaras locas, una multisecretaria que hace las tareas por ti en el teléfono o funciones que hacen magia. El problema, Ana, es que mi modelo anterior ya era demasiado bueno y parece que para acercarse al futuro puede que Samsung abandone cosas que los fans de la marca adoramos y eso, señores, no puede ser. Lo que no puede ser es que por no darle al botón de suscribirte y anotar este código no te lo puedas ganar, que el regalito es inminente. ¿Qué estás esperando, papá? Dale al botón que te lo puedes llevar. Empiezan las duras pruebas. Ahí están los otros esperando. Así, a lo duro, Ana. Vamos con el peso pesado. Así, directo. De golpe me ha salido. ¡A palo seco! Cada vez vienen menos cosas, ¿eh? Instrucciones, garantía, cable USB-C a USB-C y ¡pinchito! Sigue aguantando, amigo. Y ahora sí, vas a ver, Ana, lo que es un buen teléfono. Lo que es una marca de verdad. No como esos píxeles que vos usás. Nos la han enviado en el color lila. Una cosa. Aquí de lado, tal y como yo estoy puesta, los marcos los sigo viendo lila, pero esto de aquí lo veo negro. Bueno, sí, un grisito. No, negro oscuro. Depende de cómo le dé el sol. ¿Cómo se siente en la mano, Ana? Bien, es grande. Me gusta más el módulo de cámaras de este año que el del año pasado. El tacto de la parte trasera, nada que ver, ¿eh? A ver. Mola más el de este. Es que el mío ya está con grasita, Ana. No es por eso. ¿Yo qué quieres que te diga? Lo de los cantos más redondeados, sí, son más redondeados, pero te sigo diciendo lo mismo, casi no se nota. No sé, a mí me da miedo que terminen como el iPhone. Parece un teléfono circular. Para que lo limpio, que está re mugroso. Este es mi móvil personal, pobrecito. Las diferencias en cuanto a estética, donde están los botones y todo eso, no hay ninguna. Titanio, aluminio. Supuestamente este es más liviano y más chiquito. Contame, ¿qué se siente? Más chiquito. Si es menos grueso, eso es lo que dice Samsung, ¿vale? Pero ahí a ojo, un pelo, pero vamos, es que la diferencia es mínima. Si quieren decir que es más delgado, y te digo una cosa, si le añades el módulo de cámara, yo creo que es más gordo. O sea que... Si el módulo sobresale más, seguramente porque las focales son más bajas, entonces necesita más lente. ¿Y más liviano? Sí lo es. ¿Se nota mucho? Hombre, un montón no, pero sí se nota. A mí me gusta más cuadradito, ¿eh? O sea, sí, que así. Sí. Pero a mí me gusta más este módulo que este así. Vamos a sacar al resto del equipo. No hace falta que os haga ni el unboxing ni nada porque son exactamente lo mismo. ¡Otra vez el mismo color! Joder, Samsung. Cada vez más aburrido está, ¿eh? Este es el chiquito y ahora saco el mediano. No hay diferencia, solamente de tamaño. Nos vamos a armar el cipostio aquí con los tres del mismo color. ¿Es exactamente el mismo teléfono? A ver, lo único que se diferencia al Ultra, aparte de por el tamaño y eso, por el tema del módulo de cámara, pero es que si no son idénticos. Bueno, pero se diferencia en el sentido que es un módulo de cámaras más robusto el del Ultra comparado con los otros, ¿no? Y estos dos, los dos más pequeños, son iguales de grosor, pero el Ultra sí que es más grueso, que el Plus mirá. y el normal. Ese detalle está bueno. A ver, vamos a rayar todas las pantallas. ¿Quieres que te diga una cosa? El chiquitito este me parece un tamaño espectacular. Me gusta una muchísimo. maravilla. Es una cucada de teléfono, ¿eh? A aquellos que les gustan los teléfonos así chiquititos y todo eso, es súper bonito. Lo que sí no hay tanta diferencia ya entre estos dos, ¿no? No, Bueno, de tamaño- precio solamente. De tamaño, tampoco. Grande contra chiquito, Ana. Nada que ver. O sea, en cuanto a comodidad, para mi tamaño de manos, mucho más cómodo el más chiquitito, que llego perfectamente, que este no llego. Es muy ancho. Y a ver, este, ya por curiosidad. Este llego
Cagando leche. Cagando leches. Y estaba viendo varias cosas sobre los S Pen. El S Pen de este año es mucho más estrechito que el del año pasado. El botón es mucho más pequeño y también la parte de aquí arriba este tiene como curva y este es planito. Todo esto supongo que lo han tenido que hacer porque el S Pen les pillaba en la curva y no podía ser tan ancho como el del año pasado. Aparte que esto lo han hecho así. Yo que estoy acostumbrado, a ver si lo siento distinto. Quizás tiene un poco menor punto de agarre, ¿eh? Es más pequeño, es más pequeño. Sí, y sí. el botoncito también se nota mucho que es más pequeño. Eso sí, siguen los dos con exactamente las mismas funciones, que recordemos que se las recortaron del S24. Ya lo he puesto mal. Esto o lo pones bien o te delata, ¿eh? No sigue la curvatura del teléfono. Ahí. ¿Ves? Antes no tenía estos problemas. Al ser más cuadradito, entraba perfecto. Ahora entra doblada. Tiene como un chichón, ¿viste? Y la competencia con el iPhone. Ahí estamos en el mismo segmento, chiquitín. Oh, cómo no me gustan nada las curvas redondeadas y todos van a ese lado. El iPhone es mucho más redondeado, ¿eh? Ya, es horrible. Y pensaba que el iPhone 17 se iba más a parecer al Plus, pero no, es del mismo tamaño que el S26 normal. Es un tamaño espectacular ese. Lo que me doy cuenta, Ana, es cómo absorbe el color, el brillo. El lila, ¿no? El lila, al menos este color. Lo que se nota cuando está oscurecido son las huellas. Medio pedorro. Fíjate el iPhone que bien que se ve. Vale que hay otros colores, pero... Y ya sé que lo estabas esperando, que lo ponga al lado del Pro Max. La batalla del año. Aquí, un año más. iPhone 17 versus el Galaxy S26 Ultra. El iPhone es más redondeado todavía, más bajito y más ancho el iPhone. O sea, el Samsung es como un pelo más alto y un poco más estrechito. Yo personalmente me gustan no las esquinas, sino los bordes más así redondeados del iPhone que los del Samsung. Se clava menos en la mano. No, mucho más cómodo en el agarre que el Samsung. Pero todo el mundo hoy en día, o casi todo el mundo, lleva funda, o sea que eso es un detalle si no llevas la funda. El Galaxy S25 Ultra pesa 219. El iPhone 17 Pro Max, 231, más pesadito. Y el nuevo S26 Ultra pesa... 210. ¿Qué cambió? ¿10 gramos? Sí. 9-10 gramos. ¿Notás 10 gramos de diferencia? Se nota un poco. Botón de volumen, botón de encendido. Por la parte de abajo, bandejita de la SIM, USB-C, salida de audio y el S Pen. Doblado. Por aquí solo una banda de antena y por arriba también banda de antena y micrófono. Lo vamos a encender. Está sin batería ahora. Sí, no ¡Nos enciende. cagaron! ¡Vamos! Oh, si no, el video lo colgamos dentro de 2 meses. Uy, qué chiquitín. No es el más Este no es- pequeño, este no es ¿eh? el- ¡Uy, qué mega chiquitín! ¡Oh, pero qué maravilla en la mano! Pero si tú ya los habías tenido. Sí, pero a veces uno va a tope para llevar por ahí. Estás un cañón, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Vos ves este reflejo? Pero tú has visto esto, cuando lo apoyas, como el módulo es tan grande, se queda súper de lado el teléfono, es súper incómodo. ¿Cómo, Ana? Está perfecto. No, Te sirve para ver una película apoyada en Horrible, el avión. horrible. Ponle funda. ¡Ay, ay, 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 ay! ay, Ya se vino la primer prueba. Está vivo. Está vivo. Y no ha sido a propósito esa. A ver si tenía un golpe, porque... Ven acá, acá. Aquí, 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 aquí. Ahí. Ya le hice la primer pupa. Sí, Aluminio. y se ha salido la pintura, ¿eh? No me hagas mal, Ana. Ya te digo yo. El aluminio es medio pedorrete, comparado con el titanio. Que vale, los chiquititos ya venían con aluminio antes, pero el mío era de titanio y este es de aluminio. Será más liviano, pero... Es que mira, si lo tienes apoyado y estás aquí escribiendo o haciendo cualquier cosa, lo que te hace el teléfono constantemente, por eso te digo que funda sí o sí. ¿Ves? No tiene nada que ver con el... Es mucho 25. más sobresaliente el Sí. módulo, ¿eh? Molesta mucho, molesta mucho. Y eso que te gustaba mucho el módulo. Che, pero llega un punto donde ya es molesto de verdad, ¿no? Mientras que el iPhone ya casi no sufre por eso. No, porque como tiene el módulo que es como que ocupa todo el ancho del teléfono por la parte de atrás, no le pasa eso. Y al S25 casi tampoco le pasaba, pero es que esto es, depende de dónde sea, es obsceno. Che, me está gustando más el S25 que el S26 por ahora. Definitivamente Samsung se pone a bailar, Ana. A ver, ya lo hemos dicho en el Ultra, pero es que los otros dos pequeños no se escapan, ¿eh? También.
O sea, es más alevoso en el Ultra, pero los otros dos también. Fíjate que está tan brillante la pantalla que me quema la imagen. Tengo que bajarle el... Ya lo bajo yo. Es que está al máximo de brillo y aparte le he puesto brillo extra. Se ve lindo, ¿eh? O sea, en cuanto a brillo, la pantalla se ve muy bien. Y fíjate también los marquitos, muy bien aprovechados, bonito. Pero no solo se ve bien en el Ultra, que es el que tengo yo, sino en los otros dos también muy bien. También quemamos la imagen. Y, ¡qué maravilla en esta mano, loco! El chiquitito es una pasada. Además, algo importante es que subieron de batería los chiquitos. Y eso es importante porque era una de las cuestiones que más fallaban. Pero hay algo que me rechina. Ese agujerito... Es más grande, ¿no? Que el del año pasado. Espera, este yo lo tengo que ver. ¡Pero es muy bestia! Se nota mucho la diferencia de los agujeritos delanteros. Dios, no lo había notado tanto en su momento, Ana. Pero fíjate, este no es el teléfono nuevo. Este es el viejo. Y este es el nuevo. El agujerito es mucho más grande. ¿Qué me han hecho? Fíjate, tengo menos pantalla también porque como las esquinas acá sí se nota mucho más el redondeo de las esquinas y cómo te roba espacio en la pantalla. Y es como si el nuevo tuviese más marcos todavía. Ana, me estoy preocupando. Sí, pues cuando te diga lo que estoy viendo yo, además de eso del agujerito, con lo orgulloso que tú estabas del antirreflejos del Samsung. No, voy a romper todo, Ana. Voy a romper todo, esto no puede ser. Quiero venganza, quiero justicia. Mira, vamos a clavar mi S26, mi S25, el S26. Perdonar a Martín porque los nombres no es lo suyo, ¿vale? Os puede llamar cualquier cosa a cualquier teléfono. Me está temblando la mano, mira ahora. En el medio el referente, mi Galaxy S25 Ultra. Acá el nuevo modelo. Acá el iPhone. Y los otros dos. Vamos a hacer la prueba del sable láser. Es que no, nada que ver. Ya se nota. Solamente... Le sigue ganando al iPhone, pero pierde contra el modelo anterior. O sea, ¿veis aquí que el reflejo no está igual que en estos o en esos de ahí? El antirreflejos es mucho mejor en el S25 que en el 26. Y los anteriores no tienen el antirreflejos. No tienen. Son peores incluso que el del iPhone. Esta pantalla... ¿Por qué, Samsung? ¿Por qué? Y ahora sí, bajé el brillo de la cámara para poder grabarlos a todos en máximo brillo. Y... Te digo una cosa... Decime una cosa, Ana. Me molesta mucho la inclinación del teléfono, pero me molesta horrores, ¿eh? Llegamos a un punto extremo en la vida, ¿eh? El brillo, ¿cuál es el que mejor tiene? Para mí, el iPhone. El iPhone. Después todos los demás están un poco igual, ¿no? ¿Me parece? Pero, ¿sabes qué me pasa? Como no está plano, el no sabes si están en igualdad de condiciones. No se sabe muy bien, pero bueno. Los demás los ángulos de visión son buenos, pero yo creo que en ese aspecto creo que gana el iPhone. Sí, pero a mí, te digo, la pantalla en general, si vos me decís de todo lo que vi hasta ahora, el mejor es este, porque lo de los brillos es súper importante. Es fundamental, sí. Cuidado, tanta pantalla y no te das cuenta que estamos en el mayor experimento visual de la historia. Pasamos de 6, 8 o 10 horas frente a LEDs cada vez más brillantes. Y no es normal terminar el día con los ojos hechos polvo. Ignorar tu vista cansada, ojo seco o dolor de cabeza tiene un precio en el presente, pero peor aún, en el futuro. En mi caso me jodí fuertemente la vista por abuso de pantalla. Probé de todo y solamente con Naut encontré una solución con la que logré volver casi a la normalidad. Una protección de alta gama, revolucionaria y patentada que fue creada con la Universidad Complutense de Madrid, los líderes mundiales en investigación sobre este tema. Se vende en casi todo el mundo y más allá de España, en algunos lugares ya tenemos stock. Por ejemplo, si estás en Buenos Aires, te llegan el mismo día, sin gastos de aduana extra. Si estás rápido, usa este código de descuento limitadísimo para poder conseguirlas en este enlace en la descripción o sigue este código QR. Si ya eres cliente, hemos activado también un sistema que puedes ganar desde descuentos y cupones de Amazon hasta un iPhone solo por recomendar algo verdaderamente saludable. Que el móvil lo podés cambiar cada año. La retina, en cambio, no tiene recuperación. Prevenir es más inteligente que arrepentirse. Entra al enlace y dale a tus ojos el respiro que necesitan. Uy, Ana. ¿Qué? Uy 8 tiene la nueva versión del sistema operativo, así que vamos a probar, a ver qué tal. Ahí arranca. Estaba probando recién las velocidades. Se baja a 2600 porque tiene Wi-Fi 7, también tenía modelo anterior, eso sí. Y la fluidez, bueno, como era de esperar, ¿no? Una mierda. ¿Qué dices? Que sí, loco. Hay que hacer lo que expliqué en el otro video. Si sos suscriptor de Tecnauta te habrás enterado. Hacer que las transiciones sean muchísimo más rápidas. Fíjate ahora, ¿eh? Ahí va medio lento. Medio aburrido. Y ahora fíjate lo que voy a hacer. Fíjate ahora. ¡Ja! Disparado.
Así te tiene que ir. Suscríbete y te dejamos el enlace acá abajo. Y cuidado, porque la versión de UI 8 ya está también disponible para el S25. Y eso es un dato importante. Y por fin el Samsung no carga a una velocidad ridícula. Pero hay que ver, ¿carga fácilmente o te tenés que comprar un cargador especial? Acá Seguro. tenemos uno estándar. Que por cierto, de este cargador ya hicimos vídeo y carga a 100 vatios, o sea que en teoría tiene que soportar los 60 del Samsung S26 Ultra. Yo creo que vas a tener que comprar el cargador oficial para que te cargue a 60. ¿Vos crees que sí? Esto dice la velocidad a la que carga. Así que vamos a ver la dura realidad. En 3, 2, 1. Carga ultra rápida. 3.0, 41%. 35 minutos para completar la carga. Y lo que nos marca acá es que va... 27, está subiendo. 32. Si supera 34. 45 es un buen síntoma. Vamos bien, ¿eh? Ya los estaba poniendo a parir y me van a cerrar la boca. Ana, no te vengas tan arriba. No llega a los 65. No, a 60. ¿60 eran? Sí. Solamente 40. Che, ¿pero por qué? 44. Yo quiero más velocidad, loco. Pone que para completar la carga faltan 34 minutos teniendo un 43% de carga. Yo quiero los 60. Vamos primero con los S26 Si normales. los pones al revés, mejor, Martín. Estos no cargan a 60, ¿eh? No tienen carga tan rápida como el No, Ultra. estos cargan a 25 en teoría, pero vamos a comprobar si es así. Está cargando menos rápido que el Ultra. Esta velocidad sí que es una vergüenza. Y el mío, el S25 Ultra, a ver a cuánto cargaba. El otro hemos llegado a unos 44-45, a ver este. Este cargaba 45 si no recuerdo mal. Pues no pasa de ahí, ¿eh? De 20. ¿Qué estás mirando, Martín? Es que me dijeron que adentro de este teléfono hay una secretaria que te hace todo, pero yo no la veo. Vamos a ver si es verdad. Pero lo hace en algunas cosas copiando a Apple. Vale que en otras Apple los copian a ellos, ¿no? Pero hay una función que está muy buena en los iPhones, que es que te atiende el teléfono por voz y le pregunta: ¿qué querés vos, pesado, que me llamás por spam? Vení que te la muestro, Ana. En llamada, vos no querés que te molesten, ¿no? Entonces te venís a ajustes, que no tengo ni idea dónde es, pero... Filtro de llamadas debe ser, Martín, ¿no? Que estaba arriba. Deja que un asistente de llamadas responda a la llamada por voz y que diga qué querés. Pero a idioma alemán no. Alemán como que no. Así es como suena cuando se filtran las llamadas. Bueno, está bien. Quiero que hable muy rápido, a ver. Así es como suena cuando se filtran. No te pases. Venga. Ana, por favor, llámame. Hacé que sos de Movistar que me querés vender algo. Oh, otro spam, la pucha. Se dio de baja mi secretaria, me parece. De momento. Viste que acá no puedes contratar a nadie, güey. Me estafaron. ¿Qué es lo que hice mal? Porque seguro que tengo que ser yo, ¿eh? Seguro. Mira, ¿ves estas mierdas de que... esquinas curvas del orto? Filtrado de llamadas. ¡Está activado! Le tenés que dar a filtrar automáticamente. Mira, por ahora vamos a dejar esta opción desactivada para que la Scammerana me pueda llamar. Ahí está. Número privado, posible spam. Pero no hace nada. No está contestando nadie ni nada. Es una mierda porque no te lo explica, pero al activar el filtro ese de spam que habíamos puesto, se desactivó al filtrar llamadas automáticamente. Es como que te va mareando la perdiz, loco. ¿Qué no puedes elegir los dos? ¿Tenés que elegir siempre uno? A ver, llámame. Otra vez. Ahora sí. Estoy grabando esta llamada para la persona con la que estás tratando de ponerte en contacto. Di tu nombre y el motivo de la llamada. Soy el dentista de Martín que tiene que hacerse unas extracciones y quiero hablar con él urgentemente porque tiene problemas de caries, sarro y pinorrea. ¡Joder! ¡Estoy hecho mierda! ¡Pará! Me saco la dentadura postiza. Gracias. Espera mientras te pongo en contacto. Mira, acá, acércate. La persona... ¿Y dónde está la explico? Dentista de Martín, problema de carry, sarro y pinorrea. La concha, que le den por culo, yo no atiendo, ni loco. Pero me voy a lavar mal los dientes. Se encuentra ocupada. Le avisaré de que has llamado. Si quieres dejar un mensaje, comienza a hablar después de la señal. Puedes colgar cuando hayas terminado. Chao. Que yo me lavo los dientes, ¿eh? Mira esta cara de enojado, Ana. ¿Qué ha pasado? A ver, te vienen y te venden de que tiene la inteligencia artificial integrada dentro del teléfono para poder hacer funciones de manera inteligente, casi como si tuvieses un asistente virtual dentro. Pero la realidad es que está todo despedazado y poco entendible. ¿Por qué? Porque tiene Bixby, que es la inteligencia artificial de Samsung, tiene Gemini, que es la de Google, y ahora añade Perplexity. Cada una por separado, cada una que... Me costó habilitar Perplexity, lo logré al final, no gracias al sistema de Bixby que te dicen no, con Bixby ahora vos agarrás y le preguntás
Hey Bixby, ¿cómo activo la inteligencia artificial de Perplexity en este teléfono? Me está jodiendo porque recién me decía que yo tenía acá un S24, no un S26. ¿En serio? Pero bueno, al final la puedo activar. Se activa reemplazando al botón de Gemini por el de Perplexity. Y cuando le preguntás, te dice de que no, que por ahora no hay manera, que no está integrado para nada. Por lo visto sí funciona, pero tenés que ir activando los permisos uno a uno. Yo la verdad es que siento como que esto lo va a terminar haciendo bien Apple algún día, quizás de acá a dentro de 5 años. Pero mientras tanto, metiéndote 3 inteligencias artificiales que cada una te hace una cosa distinta y no entendés cómo lo tenés que configurar, incluso una persona que está más o menos centrada en el tema, es para estirarse de los pelos y decir, quiero la inteligencia natural. Nuevo aluminio versus antiguo titanio. Ya vimos que acá salta la pintura. Ya vimos cuando hicimos las pruebas de nuestro iPhone 17 que el aluminio se abolla, pero en el iPhone yo entiendo que le pongan aluminio porque no está puesto solamente alrededor para dar un mejor agarre o lo que sea, sino que está puesto también en esta parte de aquí que es para disipar el calor. Mientras que en los Galaxy el aluminio solamente está para los costados, para aguantar golpes, para dar unas sensaciones de uso premium, podríamos decir, y nada más. En este tiene sentido, en este no tiene sentido. Y lo que tenemos acá es un verdadero downgrade. Yo lo veo así clarísimamente, porque este, mirá, es mi teléfono personal. No le ha pasado nada, seguro, ¿eh? Mirá, Está perfecto. Solo se le ha salido el S Pen un poquito, pero eso no pasa nada. Lo vuelves a meter y ya está. No, mira, casi tuvo un golpe, ¿eh? Este no sé si es pero, nuevo. Pero no es de ahora esto, Capaz ¿no? que el golpe cuando cayó. Sí, este es nuevo, ¿eh? ¿Es nuevo? Sí, sí, sí. En cambio este, ¿qué pasa? Si se rompe nos matan los de Samsung. Ay. ¿No ha pasado algo? Ay, a nada que de esto ya... Y es profundo, ¿eh? Sí, se te queda la uña ahí. Podría haber sido peor, ¿eh? No, no tiene nada más, solo eso. Supuestamente es un aluminio más resistente, pero para mí es un downgrade en toda regla. ¿Qué estás viendo, Martín? Sí, ¿qué haces? Un poquito para allá, vos. Dios. No veo una mierda ahora. Por favor. Este teléfono, la función más chula que trae y que realmente es útil, tan útil que hasta merecería un botón aparte para activarlo y desactivarlo cuando creas, es el Privacy Display. Este sistema que según donde lo veas al teléfono, la pantalla se ve o si están fichando por otro costadito no se ve. Pero es súper inteligente, lo puedes activar no solamente, por ejemplo, para tenerlo en todo momento. ¿Ya me puedo acercar, Martín? Puedes acercarte. No veo nada, ¿eh? ¿Ahí ves algo o no? La tengo activado. No veo nada, gíramelo para mí. Voy a dejarte ver algunas cositas. Por ejemplo, si estoy en el navegador, no quiero que lo veas. Si estoy... ¿En serio? ¿Tú estás? Sí, lo está viendo. Yo no veo nada. ¿Ahí se ve? Sí. Pero si yo abro el Chrome... No veo nada. ¡Ja! Y todavía más, porque en teoría vos seleccionás la aplicación que querés que se vea y cuál no. ¿Se ve una y la otra o no? No, o ninguna? no se ve nada. ¿Ninguna de las dos? No. Ah, ¿Qué has yo hecho? pensaba Dividir la pantalla. Si dividís la pantalla pensé que por ahí te mostraba la aplicación bloqueada, no te la mostraba y la otra sí, pero no. Esto en teoría Samsung dice de que no tiene ningún compromiso, pero el compromiso real es el brillo. ¿Por qué? Porque para que esto funcione, los píxeles de la pantalla están puestos de una forma puntual. Algunos apuntan directamente a mi cara y otros apuntan más para afuera. Cuando activo esta función, los píxeles para afuera se apagan. Entonces, objetivamente, cuando lo tocas, el brillo baja. Con y sin. No tiene nada que ver el brillo. Y es una función realmente útil. Fíjate, por ejemplo, en las cafeterías, los que están trabajando con Mac o con portátil, que no les vean lo que están trabajando. Sería súper interesante y seguramente esto se va a aplicar en todos los demás dispositivos que veamos por ahí, al menos los más premium. Y hay una cosa que decir, que hay gente que dice, es lo mismo que un filtro de esos, no tiene nada que ver, porque esto puedes programar que lo vean, que no lo vean. Muchas veces le querés mostrar algo a alguien y si tenés ese filtro puesto, a no ser que se empuje y se ponga él a ver, no lo podrías compartir. En este caso, tenés la posibilidad de decidir cómo querés, cuándo querés y en qué aplicación querés. Pero hay más todavía. Le podemos activar también cuando tengo que poner algún patrón o contraseña. O notificaciones emergentes, que es súper chulo si sos un piratilla. No querés que te vean las cosas que... los mensajitos que te mandan por ahí. Ahí están. Se van a matar a patadas. Los nuevos Samsung Galaxy S26, los más chiquititos, vienen con el procesador antiguo y odiado de Samsung. Pero esta vez viene reforzado con 2 nanómetros, que es lo más chiquitito y por lo tanto lo más rápido
pero en teoría quedaría mejor consumo de energía, así que vamos a tener que enfrentarlo con el viejo y peludo Snapdragon, no me acuerdo cuál es, Ana. Snapdragon 8 Elite generación 5. El más potente que debería haber contra el modelo anterior, contra el iPhone y contra todo esto. S26, S26 Plus, iPhone 17, iPhone 17 Pro Max, Galaxy S26 Ultra, Galaxy S25 Ultra y vamos a ver que se maten a patadas. Prueba de calentamiento, prueba de velocidad, ahí. De todo. Esto va a estar interesante. El iPhone 40 FPS, que le está ganando al S26. Sí, el S25. 26 FPS. El chiquitito. Que va bien, ¿eh? ¡Wow! Va como un cañón. Y el Plus también, ¿eh, Martín? ¡Oh, Mejor que el ojo Ultra. con el Exynos! Mejor que el Ultra, ¿eh? ¡Ojo con el y ese Exynos, es loco! el iPhone 17. Bueno, ese no esperes gran cosa. El Galaxy S26 Ultra viene con una mejor cámara de vapor, más grande que han hecho nunca según los de Samsung, y en teoría eso también debería ayudar a que en el largo plazo, en este test de 20 minutos, aguante mejor a máxima velocidad sin calentarse tanto. Eso dice Samsung, a ver qué decimos nosotros, que acá lo que importa es lo que dice Ana. Se nota que mi Galaxy ya está muy baqueteado, ¿eh? Tiene como 300 aplicaciones y va a 15 cuadros por segundo, está yendo a la mitad que el otro. Vale que estos están nuevos y este lo tengo súper mega cargado, pero se puso lento. Che, la pantalla se ve muy bien la del iPhone, ¿eh? Fíjate qué colores que da comparado con el Galaxy, que se ve como súper triste. Sí. Y yo os digo una cosa, lleva varias vueltas ya, 4. Depende del momento, el que más FPS tiene es el Ultra y depende del momento son estos dos. No es siempre los mismos que iban a más FPS. Justamente lo que dijimos en el video de la presentación, en algunas cosas es mejor el Exynos y en otras cosas es mejor el Snapdragon. No solamente en velocidad y ray tracing y demás, sino que también en inteligencia artificial, en procesamiento de la información para la misma y todo. Pero vamos a ver en las primeras vueltitas cómo está el tema. ¿Cuál te calienta más, Ana? El Galaxy S26 Ultra. Ahí dice que el Ultra. 46 grados, 45. En ese lado de ahí. Y ahora me dice que el Plus. Se están peleando, ¿eh? 44. 44, están todos más o menos igual. El mío se está tomando vacaciones. No le habrán bajado la velocidad, ¿no? Porque es normal. No habrán hecho lo mismo que hacen siempre, ¿no? Porque estaba rindiendo mejor que esto, sale loco. nuevo teléfono y hace el de las suyas. Lo puse en modo rendimiento, está bien de batería y todo, pero está arrastrándose por los suelos. Bueno, los iPhone, mientras tanto, más que nada el iPhone 17 Pro Max es una obra de ingeniería en cuanto al tema térmico y van 41 grados. ¿Y el iPhone 17 normal? Calienta más, 44. Bueno, de momento están bastante similares de calentamiento, pero aquí vamos a estar 20 vueltas, ¿eh? Llevan como 5 o 6 solamente. Entre los 3 S26 se van pasando la posta. Te va a sorprender el resultado, y lo digo en serio. Contame. Aquí los chiquititos ya vemos que un poco de diferencia entre el S26 y el S26 Plus, pero muy buenos resultados. Y aquí está el resultado del iPhone 17. Lo que tiene el iPhone 17 es más estabilidad. Más estabilidad. Los otros dos tienen más subidas y bajadas de rendimiento. Fue progresivo, fueron bajando hasta la vuelta 7. Digamos que 6.900 el S26 Plus. Y aquí están todos los demás, que también el que tiene mayor estabilidad es el iPhone, pero el que consigue la vuelta más rápida es el Ultra, el S26 Ultra, pero es que la vuelta más rápida la ha hecho el S26 Plus, no el Ultra. Para que muevo las cosas. O sea, vos me estás diciendo que el Plus con el chip de Exynos le ha ganado al todopoderoso Snapdragon de Qualcomm. En vuelta rápida, sí. Y estabilidad más o menos, ¿eh? Hombre, tiene un poco más de estabilidad el Ultra. Mientras que el iPhone, hay que decirlo, se nos paró a la tercera o cuarta vuelta, así que tuvimos que volver a hacerlo de vuelta, pero por eso dio un puntaje más bajo. Hay otros puntajes por ahí que fuimos haciendo que lo podemos mostrar después en otros vídeos. Así que podemos decir, Ana, que es más rápido el Exynos. De momento el Exynos este año promete. Sigo buscando verdaderas razones para pasarme al Galaxy S26 Ultra. La cámara no tiene demasiados cambios, pero sí importantes. ¿Valdrán la pena? Sacamos en modo normal, como salen todas las fotos para la gente, y después en máxima calidad. Cámara por 1. 200 megapíxeles y focal o apertura 1.4. En teoría es un sensor más luminoso. Antes tenía 1.7. Mejor efecto bokeh natural sería. Ultra gran angular. No mejora casi nada. Solo optimización. Mi cámara favorita y más maltratada de todas, de solamente 10 fucking megapíxeles. Zoom por 3. Me pone 12, pero en realidad es de 10 megapíxeles. Me reengañaron. Después, el zoom por 5. Van a empezar a dejarte mucho más luminoso. Focal de 3.4 a 2,9. Y ahora vamos a tirar un mega zoom asesino. Pero a mí no, ¿eh? Vamos a tirárselo a Buzz Lightyear. Un zoom por 30. Che, ¿cómo ves esta selfie? Normalita. No está mal. Yo la veo exactamente igual la cámara. Bueno, ahora lo vamos a ver en el resultado, pero
Tengo miedo, Ana. Realmente estoy pensando de que es mejor teléfono el Galaxy S25 que el 26 Ultra. ¿En serio? Sí, de momento sí, a mi gusto sí. Pareciera un poquito más luminoso, pero esto varía también según el brillo de la pantalla. Igualmente, el mejor vídeo para mí, sin lugar a dudas, en este momento, es el del iPhone. Sí. Y buen movimiento, pero yo no veo una diferencia que diga... Saltamos un poquito, 4K 60, estamos grabando, saltamos entre cámaras. A ver, vamos, alejate mucho, mucho. Zoom por 10, zoom por 10, zoom por 8. Alexa, apaga estudio. Porque como dicen que es más luminoso, el iPhone añade ruido, mientras que los Galaxy no añaden tanto. Pero menos ruido el del S26 o el 25. Quizás el mejor es el del S26. Ahí sí se nota un poquito la diferencia. ¿Qué pasa, Martín? Has hecho un altar con mi cara. Hay una mejora, no tanto cuando grababa, pero cuando empezás a ver los resultados. La cámara principal no tanto, sí todas se notan un poco más luminosas. Habría que verlo en pantallas grandes, ustedes ya nos van diciendo ahí qué tal los resultados. Pero en ultra gran angular, la cámara gana. En zoom por 3 pierde, yo diría, comparado con el modelo anterior, lo que para mí es increíble, al menos en esa fotografía en particular. Y donde realmente se ve la diferencia es en el zoom por 5. Más que nada cuando vamos a poca luz. Ahí se empieza a ver un montón de ruido en el iPhone, ruido en el Galaxy S25 y casi nada de ruido en el S26. Pero ojo, eso puede estar un poco tirado por inteligencia artificial. Y donde el resultado es más bestia es cuando ya tiramos un zoom bien a lo loco por 30, por ejemplo, a Buzz Lightyear. Y ahí sí, tira inteligencia artificial, pero la información es legible, no está sucia, es casi una fotografía que podrías mostrar sin ponerte colorado. Y con respecto a la selfie o el vídeo, la selfie no está mal, me gusta, incluso hay que verla con más detenimiento. Y el vídeo me gustó mucho. Ahí en el overall me parece que ganó el S26, pero de todas formas esto hay que hacer una comparativa de verdad en distintas cámaras, distintos modos, en la calle, con poca luz. Distintas circunstancias, eso iba a decir. Quiero que pruebes una cosita, Ana. Pon el vídeo, a ver. Me acabo de dar cuenta Vale, de algo, pone pausa. pero se ve algo raro ¿Se te oye a adelante. ti? Dale para abajo. Me va dando la información del GPS. Te aparece una opción ahí arriba. Estadio del Benfica, ¿no? Eso demuestra que estamos realmente en Lo limpia muchísimo y lo hace muy bien, ¿eh? Y pero a la vez es dale más voz ahí. extraordinariamente interesante saber. Puedes aplicarlo Realmente en me cualquier carcome la vídeo que estés curiosidad. viendo. ¿Está mal Por grabado? acá veo todas Lo las activás opciones de la velocidad crucero, que son muchísimas. y tenés por un ejemplo, vídeo muchísimo si algo más puede limpio. ver ¿Qué te es parece? que Me tiene gusta una esta velocidad de función, crucero eso para está bien. o sea, Y no que solamente coches está adelante que están- disponible. ¿Qué pasa, mía? ¿Quieres comer? Ahora te veo. Siempre quiere Y comer. no solamente está en la aplicación de YouTube, sino que está también disponible para más aplicaciones. Es una que está muy buena. Una función bárbara. ¡Ay, qué una bárbara! Fíjate esta función, hija, que te va a gustar. ¿Ves acá a Buzz Lightyear? ¿Te acordás que antes le podías dibujar cositas y que se las hacía automáticamente? Ahora le puedes decir que le ponga cosas. ¿Qué le decimos? ¿Que le pongan un gorro de payaso bien grande? ¿Sí? Dale, yo le doy al botón y vos le decís, ¿vale? Ponerle un gorro de payaso muy grande. Y ahora le damos a generar. Antes era dibujando. Es demasiado grande, hija, el gorro. Se le perdió la cabeza, pobre Buzz. Prepárate para lo que vas a ver, Ana. Últimamente me tiembla un poco el pulso, ¿viste? Que me cuesta mantener el horizonte estable. Entonces Samsung se acordó de mí y planteó una nueva función. Debe ser esta. La de mantenerte el horizonte estable. ¿Qué significa esto? Estoy grabando y de repente me agarra el tembleque. Pero fíjate, mantiene constantemente la posición. Y esto al principio yo decía, qué porquería, o sea, porque además cuando lo moves así, ya después el vídeo te queda raro, ¿viste? Pero es verdad, hay unos momentos en donde, no sé, estás persiguiendo en un rally a otro coche, ¿viste? Esas cosas que haces todos los días y que vas con mucho movimiento y demás y te lo mantiene estable. Vemos que funciona, incluso fíjate. Sí, le das toda la vuelta y se queda ahí como si nada. Pero yo quiero ir un paso más allá. Por eso me inventé el Weltereta System. ¿No te has pasado un poco? Lo vamos a hacer fallar. Vamos a ver. Y si no sale volando el teléfono. Cuidado con este invento, ¿eh? No está homologado. Dios mío. Va a salir volando. No lo des muy fuerte, ¿eh? No le des muy fuerte que sale... ¿Crees? Vamos a probar a ver si funciona. Sí, funciona. Hija, ¿querés ver algo divertido? Sí. Vale, quédate por ahí, pero no salgas en la cámara, ¿eh? No, pero te tenés que alejar porque es muy peligroso. Ven con mamá. Es muy ven con peligroso mamá. esto. Ven con mamá. ¿Le damos? Vale, va. 3, 2, 1. Dios
Dios mío, va a salir el teléfono para la mierda. ¡Ay, que sale volando! ¡Ay, que sale volando! ¡No! ¡Para! ¡No te emociones! No estaba del todo centrado. 3, 2, 1. Dios mío, va a salir el teléfono para la mierda. ¡Ay, que salió volando! ¡Ay, que salió volando! Si lo dejabas centrado perfectamente, quizás nos evitábamos esa gorroneada, pero está difícil. Martín, ¿Qué? se lo has puesto muy chungo, pero lo ha hecho bien. Lo hizo muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Y ahora estoy muy, pero muy contento, porque estos teléfonos, ya los juegos de telefonito, no tiran tanto, Ana. Así que hay que jugar a juegos de PC. Y con una máquina como esta, deberíamos poder hacerlo. Y voy a jugar a mi juego favorito de coches. Aquí esta no la tenías, Ana, ¿eh? No. Mirá el juego que compré. Ah, ¿Te acordás vale. del Grid Legends? Vamos a poder jugar. Sí, vamos a poder jugar, hija. Sí. Mira cómo se ve esto, Ana. Este juego siempre me encantó. Además lo puedes jugar con mando, con todo. Ya. Te dije que era bueno, ¿no? Este juego. Sí, ya te digo. Vas a perder, papi. Pero mirá cómo se ve. Parece... Es un juego de PC realmente esto. ¿Y viste cómo mueve? Mirá. Perfecto. Ya tenés una consola en el bolsillo, ¿eh? Lo único mucha recta, ¿no? ¡Vamos, que me lo como! Se viene una curva, me parece. Venga, acelera. ¡Vamos, hija! Mira, ahí están todos. Bien, los alcancé, ¿viste? Igual que en la vida real. Ya me cansé del Fortnite. ¡Ay, que nos estampamos! Ay, Samsung. Me tenés a mal traer. ¿Qué te pasa, Martín? Desembucha. Yo no sé si cortarme las venas o dejármelas largas, Ana. No sé si quedarme con el S25 o saltar al S26. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que para mí eran importantísimas en el S25 que en el S26 nos las quitan. ¿Por qué no las quitan? Para parecerse al iPhone, no sé, para hacer huevadas o lo que sea. Porque no puede ser que tengamos un material peor con respecto al modelo anterior, básicamente el titanio. A mí no me cierra eso. Ni tampoco tiene lógica de que haga peor el sistema antirreflejos, cuando es una de las cosas por las que avanzaba Apple por mucho. Y era una de las cosas que a ti más te gustaba y que estabas más orgulloso de tu teléfono. Yo agarraba a un dueño de un iPhone y le decía, mira cómo se refleja tu iPhone de porquería y mira cómo se refleja el mío. Ahora ya casi no hay tanta diferencia, Ana. Me siento mal. Eso lo han quitado seguramente por lo del tema de la pantalla de la privacidad. Ya, pero no compensa, loco. No compensa. Está buena la pantalla de privacidad, pero no te saquen cosas como lo del S Pen, las funciones del S Pen y eso. No te saquen cosas que ya tenías. Cuidá a tus usuarios, Samsung. Peores esquinas que en el modelo anterior. Otra cosa que no te gustó a vos es cómo tambalea el teléfono. O sea, parece que está bailando una bachata. Déjate joder, Ana. A ver, a mí no me ha gustado en absoluto eso. Lo que pasa es que lo puedes solucionar con una funda. Yo Pero no uso bueno. funda, Ana. Y en cambio, lo que esperaba que sea peor, me gustó. Eso sí, a falta de más pruebas serias. Pero estamos hablando de las cámaras. Es el único motivo, creo, real por el que me pasaría a este teléfono. Hay que tener en cuenta que muchas de las funciones de inteligencia artificial, si es que funcionan, también las van a poner en el S25. Tardarán un poco más, pero también van a llegar. Entonces, ¿cuál es el factor diferencial? Las cosas de hardware, la pantalla de privacidad, la cámara con la mejor luminosidad, funciones que realmente pueden llegar a dar un plus. Yo en las cámaras me fijo mucho. Quizás ese sea el único motivo por el que realmente me pase, pero estoy echando en falta un salto de calidad por parte de Samsung. No estoy acostumbrado a que cada vez se anime menos a innovar. Y otra cosa que me estabas diciendo que te preocupa es que lo ves venir que te van a sacrificar el S Pen. Cada vez le quitan funciones, cada vez lo hacen como más delgado. No sé, ¿eh? Samsung nos está soltando la mano, Ana. Todas las cosas que nos gustan a los fans de Samsung nos las van quitando para parecerse más al iPhone. Y si el iPhone no pone un S Pen, Samsung lo va a terminar quitando. Y ahí, ese día, Samsung me perdió. Oye, y una cosa, aparte del Ultra, los chiquititos, ¿qué te han parecido? A mí me ha sorprendido el Exynos, ¿eh? En este caso. Es un super procesador, Ana. Lo que vimos está espectacular. Además que es ideal para esos teléfonos chiquititos porque consume menos al ser de 2 nanómetros y realmente te da una potencia brutal por una autonomía totalmente aceptable. Además que subieron de autonomía, es un teléfono completamente aceptable. Eso sí, no es aceptable que hace 4 o 5 años que estamos con las mismas cámaras Samsung con eso. Eso no puede ser. Hay que darle un poquito de amor a los seguidores, hombre. No puede ser. Así que, ¿te pasas o no te pasas? Me voy a poner a hacer la comparativa con el iPhone y después te cuento. Esperamos. Mientras tanto, te lo puedes ganar. Así que estate atento porque a Samsung regalado no se le mira el bulto.